Que tal? Moi boas tardes a todas e a todos, benvidos e benvidas a unha nova conversa dentro do ciclo Ciencia en Femenino que, como sabedes, porque esta xa é a terceira cita que temos aquí un xoves, organiza GeCiencia da man da Deputación de Pontevedra e o obxectivo é, pois iso, que falemos de ciencia, non? Que sigue sendo moi importante despois deste ano tan complicado que vivimos e que estamos a vivir, e sen dúbida a ciencia ocupou boa parte do tempo nos medios de comunicación. Non sei se as mulleres científicas ocuparon todo o tempo que desde logo merecen polo traballo que levan facendo non só neste ano, senón ao longo da historia. Desa cuestión falaremos hoxe e tamén da perspectiva de xénero, de como esa perspectiva de xénero aplicada no terreno da ciencia está equilibrando a presenza das mulleres científicas dunha forma especial no ámbito do público, pero non tanto aínda na esfera do privado. Diso falaremos cunha muller que sabe moito destas cuestións. A convidada de hoxe é Zulema Altamirano, ela é a directora da Unidade de Mulleres e Ciencia do Ministerio de Ciencia e Innovación. Agora imos saudar, ademais ela ten un currículum que, a pesar da súa xuventude, xa nos dá unha idea de todo o tempo que leva traballando. É doutora en Psicología Clínica, é experta en intervención multidisciplinar en violencia de xénero, traballou, por citarvos algún exemplo, entre outras institucións, no Instituto Europeo de Igualdade de Xénero, exerceu tamén como psicóloga no Corpo Superior de Institucións Penitenciarias, especializouse na intervención en violencia de xénero, desenvolveu diversos plans de igualdade na Administración Xeral do Estado, ten investigado sobre a fenda salarial de xénero e desde hai algo máis dun ano, ou a piques está de cumprirse un ano, agora non lo vai dicir, fixadevos que ano, asumiu esta dirección da Unidade de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero antes diso, antes de saudala, temos a unha valedora tamén desde o público para que estes faladoiros de ciencia en femenino sexan unha realidade en streaming a través da rede, chegando a todos vós, que é a Deputación de Pontevedra, justamente unha institución pública, e hoxe acompáñanos de novo, non se está perdendo ningunha destas citas dos xoves a presidenta Carmela Silva. Moi boa tarde, presidenta. Hola, moi boa tarde. Que non se perde unha, creo que é certo, non? Estivo todos os xoves de Ciencia en Femenino aquí e agora tamén entendo que disposta a escoitar a Zulema Altamirano. Sí, eu creo que ademais este tema, non, que ten que ver a ciencia, que ten que ver coas carreiras STEM, debe ser unha preocupación que este no centro, non, das decisións políticas, porque hai unha cousa que é certa, que o sabíamos xa, pero que a COVID o amosou con toda claridade, e é que a ciencia é fundamental para a vida, para a supervivencia da humanidade, que as mulleres temos que estar aí ao 50%, non soamente traballando na ciencia, sino tomando decisións na ciencia, non? Coa nosa mirada, coa noso concepto, non? De o mundo no que queremos vivir. E logo tamén todo o que ten que ver coa tecnoloxía, coa sociedade digital. As mulleres queremos participar activamente porque xa son o presente, pero sin dúbida van a xogar cada día máis papel. Nós queremos estar participando activamente e tamén diseñando como vai a ser esa sociedade digital. Por lo tanto, estou moi atenta, non, a este ciclo, que quero felicitar tamén a GeCiencia por todo o traballo, non, que desenvolve en torno á ciencia e a aposta que ten por visibilizar e por dar voz ás mulleres. Neste caso, creo que era fundamental ter a Zulema Altamirano neste ciclo de ciencia en femenino, porque as administracións son fundamentais para transformar e para producir o cambio. É moi importante que cheguen mulleres ás administracións, eu sempre o digo, pero o que é de verdade relevante é que cheguen mulleres feministas, que teñan unha perspectiva clara de xénero, que traballen por que as mulleres ocupemos todos os espacios. E como moi ben decía Susana, Zulema Altamirano é unha muller con unha longa trayectoria, con un profundo coñecemento sobre os valores da igualdade e defensa dos dereitos das mulleres, non? E que está impulsando moitas iniciativas moi potentes, así que hoxe tamén, de forma moi particular, vou a quedar a escoitar todo o que nos ten que plantexar e informar de que se está facendo dende o Ministerio de Ciencia.
Pues saludamos ya a Zulema Altamirano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Un Me placer. aprovecho para dirigirme a toda la gente que nos sigue a través de las redes de la Diputación o de Ciencia, a través del canal de YouTube, que pueden, mientras están atentos, tomar notas, mandarnos preguntas, le iremos dando voz también a esas preguntas que nos puedan enviar. Pero yo quería empezar con una pregunta que seguramente para Zulema, que trabaja en esta unidad de mujeres y de ciencia dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación, puede ser una obviedad, además teniendo en cuenta tu currículum, pero lo leía recientemente en Twitter, era una afirmación que tú hacías en tu perfil de Twitter, además creo que es una afirmación que nadie puede discutir, sea hombre, mujer, sea del sector de la ciencia o no, y es que el talento no tiene género, ¿no? El talento no tiene género. Por lo tanto, a pesar de eso, ¿por qué los estereotipos todavía influyen en la elección de la carrera, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de tecnología, que además pensamos que son unos sectores donde tiene mucho poder la objetividad y la inteligencia, ¿no? Si el talento no tiene género, ¿por qué todavía esos estereotipos están tan presentes? Pues yo creo que ahí, Susana, tenemos que irnos atrás, ¿no? Retrotraernos a de dónde empezamos a asumir esos estereotipos, ¿no? Y es el proceso de socialización. Obviamente, cuando yo elijo la carrera ya pues, en una edad más joven, adulta, pues no me planteo que están esos estereotipos, pero cuando los he adquirido, yo siempre gráficamente lo defino como cuando nacemos todavía nos llevamos con una mochila rosa y una mochila azul. Cada vez el azul es más verde, pero el rosa sigue siendo muy rosa. ¿Y eso qué significa? Pues que las niñas seguimos viendo pasillos rosas cuando vamos de compras en Navidades, y eso refleja una ética del cuidado detrás. Esa ética del cuidado existe porque el juego todavía jugamos a cuidar. Y es algo muy sencillo, o sea, es algo que no le ves relación con a priori, ¿no? Con esa elección a futuro. Pero es que en los estudios nos dicen que ya las niñas o no se sienten, o sea, yo creo que hay dos motivos aquí detrás, ¿no? Es o no me veo capaz de hacerme con una ingeniería o no me atrae para nada lo que va a ser trabajar en algo que tenga que ver con la ingeniería. Yo creo que están las dos claves, ¿no? Esos estereotipos de género siguen ahí y seguimos reforzando en la sociedad en su conjunto, aunque ya se está avanzando mucho más, pero sigue siendo una realidad en la educación formal y no formal, que seguimos reforzando esa ética del cuidado. Por tanto, si no me siento atraída por esas áreas STEM, porque no me parecen interesantes, o la otra parte, y es que ya como niña con 5 años los estudios nos dicen que ya las niñas se sienten menos capaces de enfrentarse a unas matemáticas, y de hecho se ve que quienes hacen ingeniería son niñas excelentes. Niñas con unos currículum increíbles, ¿no? Con unas notas increíbles. En cambio, entre los niños, entre los jóvenes, hay notas excelentes, hay grandes cerebros detrás, ¿no? Niños muy inteligentes, altas capacidades, que lo llaman ahora, pero también hay chavales bueno, pues que se animan a ello y a intentarlo y al por qué no. Y es el intentarlo y por qué no, yo creo que es una de las claves, ¿no? También tiene mucho que ver con esa excelencia. Y hay otro dato que aporto aquí, que también es de esos que a priori no ves, en ese espejismo de igualdad que yo creo que opino personalmente en el que vivimos, y es que las altas capacidades en las escuelas, en las aulas, se identifican mucho mejor o se están identificando por parte del profesorado más fácilmente en el caso de los niños. Y en el caso de las niñas están pasando más desapercibidas. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor tenemos niñas con altas capacidades que se adaptan muy bien y que, bueno, pues no destacan tanto. Por tanto, ese estímulo que necesitan quizá para despertar su curiosidad en general, y por qué no, en la ciencia también, yo creo que es algo que hay que reforzar para todos y todas, pues se puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, yo creo, algo complejo, son diferentes motivos los que hay detrás, pero por supuesto los estereotipos y la forma que tenemos todavía de socializarnos están detrás. Bueno, es complejo ese análisis, pero entiendo que parte del trabajo de la unidad que tú diriges desde la administración pública, como es ese Ministerio de Ciencia e Innovación, es hacer justo ese análisis, ¿no? Ese análisis de lo complejo, del porqué, esa fotografía que tú acabas de marcar para nosotras. Y me gustaría que desarrollaras un poco más en qué consiste el trabajo de esa unidad que diriges, para que la gente que se acerca por primera vez a tu perfil profesional y que ahora sabe que existe una unidad de mujeres y ciencia, pues entienda en qué consiste el día a día.
Yo te agradezco muchísimo el poder precisamente contar, ¿no? Y dar voz a la Unidad de Mujeres y Ciencia, porque yo creo que, una de las primeras decisiones que se tomó hace un año para mostrar claramente el firme compromiso del Gobierno y del Ministerio con la igualdad y con la perspectiva de género en la ciencia y la innovación fue ubicar la Unidad de Mujeres y Ciencia y también el observatorio, del que hablaremos después, en el gabinete del ministro. Y ahí, bueno, me incorporo yo hace un año. La Unidad de Mujeres y Ciencia lo que hace es impulsar y asesorar las políticas de igualdad en I+D+I. Y eso en la práctica, ¿a qué lo traducimos? ¿A qué actuaciones? Pues mi hoja de ruta, la hoja de ruta de la unidad, se basa en 4 pilares. El primero, y es un poco que va poniendo, yo soy muy organizada, vamos organizando un poco todo eso que vemos que es tan complejo. Lo primero, medir para avanzar. Es decir, lo que no se mide no existe y lo sabemos, lo sabe muchísimo mejor que yo la comunidad científica, y lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, tenemos que atrevernos a medir, lo primero, y que tenemos que medir de manera continua. No nos vale hacer una foto fija de un momento determinado, sino además medir también, auditarnos y medir si lo que estamos haciendo está sirviendo para cambiar las cosas. En segundo lugar, la parte de las aulas y la parte del fomento de vocaciones STEM en niñas y jóvenes recae en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Nosotros apoyamos y colaboramos con el ministerio visibilizando a las referentes, que es algo que sí que es competencia de nuestro ministerio, es darle voz y que se vea la contribución de las pioneras, de las que estuvieron a lo largo de la historia y que sabemos que no se les ha rendido el merecido tributo. Y de hecho los libros de texto en secundaria, nos decía la campaña No More Matildas, que seguramente la conocéis, que solamente en esos libros de texto el 7,5% son referentes femeninos, ¿no? Son mujeres. Por tanto, hay espacio de mejora, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, una de las iniciativas en el marco de este pilar que hemos impulsado el pasado 11 de febrero fue una plataforma web que se llama Científicas Innovadoras 2020. ¿Cómo queríamos contribuir desde la unidad, desde el Ministerio, a esta visibilización? Pues exponiendo, mostrando el currículum de las premiadas y destacadas el año pasado, porque obviamente las pioneras tienen que estar ahí, pero también tienen que estar las que están contribuyendo en nuestro día a día y que a lo mejor no conocemos o no se las ve tanto, o no, yo opino, ¿no?, que era un poco ese objetivo, pues que se ha recibido un premio. No tiene que ser la foto de ese día, sino que tiene que ser un reconocimiento permanente a su contribución a la ciencia, ¿no? Entonces era un espacio que hemos creado para ellas. Pero estas dos cosas están muy bien, pero hay que seguir. Y aquí yo creo que tengo muy claro que el valor añadido de la Unidad de Mujeres y Ciencia no solamente es seguir cómo van las cosas, sino hacer esas políticas, ¿no?, avanzar esas políticas de igualdad. De ahí vienen los otros 2 pilares. Uno de ellos, transformar. Si seguimos haciendo las cosas igual, los datos no van a cambiar. Muestra de ello es pues, que el tiempo, la inercia del tiempo, no pone las cosas, pues va a mantener el status quo que desde hace siglos pues existe en nuestra sociedad, en ese desequilibrio de género, ¿no? Entonces tenemos claro que hay que trabajar en transformar, en nuestro caso, en nuestro ámbito, transformar los espacios donde se hace ciencia, los espacios donde se investiga y los espacios donde se innova, para que sean más igualitarios y para que fomenten esa plena participación y erradiquen los obstáculos invisibles de las mujeres, ¿no?, que todavía están ahí para ellas. Y lo último, como además sabemos que todo esto va un poquito lento, de hecho el índice de igualdad de género del EIGE, del Instituto Europeo de Igualdad de Género, nos hablaba de que nos quedan 60 años para alcanzar una igualdad real, pues hay quien tenemos un poquito más de prisa, ¿no?, y que no queremos que sean las siguientes generaciones las que lo vean. Queremos y para verlo esto, nosotras ya. sí, es un pequeño detalle que yo creo ¿Verdad? que es obvio, ¿no? Y claro, ahí hay que formar parte de ese cambio, ¿no? Y para eso hay que acelerar. Y entonces nos planteamos el último pilar, que es impulsar. Plantearnos medidas que aceleren y que motiven, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hay 2 temas muy concretos. Uno de ellos es sumar esfuerzos, y ahí está el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación, que precisamente se creó en 2019 con ese espíritu, que ahora preside el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y que aúna a 22 vocalías, y entre ellas hay 10 ministerios representados, porque obviamente, igual que la igualdad es transversal a todo lo demás, la ciencia es transversal a otros muchos ministerios que se han sumado para plantearnos cómo hay que ir avanzando y hacia dónde tenemos que ir actuando para erradicar lo que nos dicen los datos, ¿no?, que sigue habiendo brechas de género, sigue habiendo desigualdades para las mujeres en la ciencia y en la innovación.
Conocemos, por lo tanto, ya dos organismos que existen y que trabajan. Uno es esa unidad que dirige Zulema, el otro es el observatorio. Nos has explicado muy bien los objetivos y me gustaría ir al primero, ese de medir para avanzar, ¿no? Eso, en cierto modo, es lo que habéis hecho con el informe Científicas en Cifras 2021, medir, ¿no? Para después, a partir de ahí, avanzar. Lo habéis presentado hace unas semanas, es muy reciente y sí que refleja cosas que son interesantes y que son positivas, como por ejemplo que España se mantiene por encima de la media de la Unión Europea en número de investigadoras, pero sobre todo refleja algo que a mí me gustaría que reflexionáramos en torno a ello, que el número de investigadoras ha mejorado en los sectores de la administración pública, se sitúa en un 52%, aunque en universidades y en el sector empresarial, es decir, en el ámbito más privado, fijándonos en el sector empresarial, se ha mantenido exactamente igual y es por debajo del 50%, en el ámbito empresarial roza el 31%, no más. ¿Esto por qué sigue pasando? Sin duda, la puesta en marcha de políticas públicas en la administración pública es una explicación para ese avance, ¿no? Pero lo que refleja el informe, si no tú me corriges, es que en lo privado no se está haciendo. No, ten en cuenta que los datos que vemos son la serie de científicas en cifras, se publica cada 2 años y lo que hace es evaluar cómo van las cosas, ¿no? Para que te hagas una idea un poco de lo lento, de lo difícil que es mover los datos, me vuelvo a ir al índice de igualdad de género. ¿Por qué? Porque allí vimos, cuando yo estaba trabajando allí, una de las preguntas que se hacían era precisamente esa, ¿no? ¿Por qué los datos van tan lentos? Y en el caso de España, y hablo de la igualdad en general, en el caso de España veíamos que había sido del 2005 a los datos del 2012 donde se había visto por fin un incremento importante o algo significativo, no lo que tú dices ahora, es que esto va muy despacito, ¿no? 2005 al 2012. Entonces nos preguntábamos qué había pasado entre el 2005 y el 2012. Entre el 2005 y el 2012 estaba la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, con actuaciones muy concretas y que veíamos que solamente consiguieron mover las cosas X años después. ¿A qué me refiero con esto? Es a que incluso medidas potentes, como es una ley orgánica, su reflejo en los datos va muy despacio. Hay otros múltiples motivos detrás de por qué las cifras se mueven tan despacio y para ello una de lo que hemos hecho, una de las actuaciones que hemos hecho ha sido un estudio complementario que presentamos precisamente antes, que el 11 de febrero, porque era el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que era intentar ver los porqués. Este estudio lo que refleja es la situación de las jóvenes investigadoras en España y ahí refleja unos datos similares, porque al final estas estadísticas, en este caso en 2018 y ahora las que tú me comentas son 2019, pero la realidad es la misma, ¿no? Es decir, se ha movido un poquito mejor en la administración pública, pero seguimos muy estables, no avanzamos hacia una presencia equilibrada en el ámbito empresarial y en el ámbito de la enseñanza. Y ahí lo que preguntamos es qué obstáculos siguen teniendo ellas. ¿Qué otro dato nos dice Científicas en Cifras? Que ellas avanzan, que ellas mejoran, pero no al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque hay obstáculos visibles e invisibles, ¿no? Y ahí es donde entran pues, un conjunto de factores, ¿no? Y de elementos causales que nos explican que en su conjunto todavía sigue habiendo más mujeres, sigue habiendo, pues en la universidad un 56% son universitarias, estudios de doctorado un 50%, acaban la tesis un 49%, y sin embargo luego cuando ya entran en la carrera investigadora es donde tenemos el fenómeno de la cañería que gotea, ¿no? El efecto tijera, donde pueden entrar pero luego se van cayendo. Y ahí es donde hay que hilar muy fino para ver qué elementos entran en juego y sobre los que tenemos que trabajar para conseguir que se queden, ¿no? Y conseguir que esa presencia equilibrada pues poco a poco mejore. Hay un concepto que se ha popularizado mucho en los últimos años en todos los sectores, no solamente en el sector de la ciencia, que es el del techo de cristal. Pero hay otro que no sé si es exactamente lo mismo, que he visto que lo utilizáis en Científicas en Cifras, en ese informe, que es el de la segregación vertical. No sé si nos referimos exactamente a lo mismo, pero realmente donde se ve que es un problema esa segregación vertical es cuando llegamos a las esferas de poder, ¿no? Allí donde se toman decisiones. Sí. O sea, son complementarios. El techo de cristal sobre todo nos habla de la toma de decisiones, de los puestos de más alto nivel, la toma de decisiones, y es los obstáculos invisibles que tienen las mujeres para llegar allí. Y la segregación vertical lo que hace es ver la distribución de las mujeres a lo largo de en este caso, de todos los escalafones de la ciencia. Muy acompañado en la otra punta del techo de cristal hay otro fenómeno que yo creo que es también muy relevante cuando hablamos en general de cómo están las mujeres y sobre todo de dónde están las mujeres, que es el suelo pegajoso.
que es el fenómeno contrario y es uno de los fenómenos que está detrás, en este caso, en el caso de la brecha salarial, de los que más fuerza hace y más tira de las mujeres hacia abajo. Y es que hay mujeres que deciden en la administración en su conjunto entrar abajo. En el caso de la ciencia hay que empezar desde abajo, pero en la administración hay mujeres que formadas deciden entrar en escalas inferiores y luego ya progresivamente ir subiendo, y ese progresivamente por moción interna no llega a suceder porque aparecen momentos, aparecen hitos, aparecen proyectos de familia, aparecen la conciliación, aparecen los usos del tiempo, donde yo ya no continúo y esa segregación vertical se acentúa porque ya no sigo subiendo. Pero el techo de cristal se refiere expresamente o mayormente visibilizar esos obstáculos invisibles, esos sesgos de género, esas dificultades en la conciliación y ese estar pero no pertenecer que siguen ahí y que hacen que las mujeres no terminen, no siempre porque el mundo exterior nos lo impide, sino porque nosotras también, y eso es otro de los fenómenos que también se estudian, incluido el síndrome de la impostora, ¿no? O el no atreverme a aplicar a un puesto o a presentarme como candidata porque no me considero yo suficientemente preparada o porque hay otros obstáculos que, bueno, otras elecciones mías, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo soy siempre o intento incidir mucho en que la elección hay que respetarla siempre, pero la administración o en este caso, ¿no? Las instituciones tenemos que facilitar que no haya que elegir, ¿no? Si, o lo uno o lo otro. Si tengo la oportunidad de romper ese techo de cristal, que acompañemos y que no tenga, porque sabemos que si hay alguien que tiene que elegir normalmente son las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí está un poco nuestra labor, nuestra corresponsabilidad institucional para que no haya que elegir, ¿no? Y para facilitar, porque ya sabemos que el camino es más complicado por ser mujeres. En ese informe al que aludimos, Científicas en Cifras, hacéis esta foto que estamos comentando, analizáis esas diferentes situaciones, la segregación vertical, esos suelos pegajosos, ese techo de cristal, pero, como bien nos explicabas, el objetivo de trabajo de tu unidad es proponer también la transformación, ¿no? ¿Qué medidas proponéis en ese informe para seguir moviendo los datos, aunque sea un trabajo duro y lento? Pues las medidas se basan, lo que te decía, en los 3 retos que nos aparecen, los 3 grandes desafíos que hay, que están detrás de todos estos datos, que el primero es atraer más mujeres a las vocaciones científicas, a las vocaciones STEM y en concreto a aquellas áreas donde están los puestos de trabajo del futuro, que son las ingenierías, la tecnología, toda la parte digital. Las mujeres no pueden quedarse atrás. Y no pueden quedarse atrás porque es por una cuestión de justicia, es una cuestión de rentabilidad, ¿no? Queremos a los y las mejores para que sirvan de motor de progreso de nuestro país y para que ellas accedan en igualdad de condiciones a esos puestos. Ahí lo que comentábamos, ¿no? Estamos impulsando el tener más referentes, estamos impulsando visibilizar así que su contribución se note y se visibilice mucho más. En la segunda parte, que nos preocupa todavía más, porque en esta primera compartimos nuestro papel con lo que os decía, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero el segundo gran reto es retener y apoyar ese talento, ¿no? Para que según se avanza en la carrera investigadora no se queden atrás, porque no lo hacen al mismo ritmo. Hay una de las grandes medidas que se está impulsando desde el Ministerio es la figura de tenure track, porque la precariedad laboral del personal investigador es un hecho y nos lo dice el estudio de jóvenes investigadoras, así nos decía que es el principal obstáculo para atreverse con la carrera investigadora, tanto de ellos como de ellas, ¿no? Pero sabemos que en el caso de ellas, cuando la conciliación, cuando el proyecto de familia, los datos en la sociedad en su conjunto nos dice que las va a afectar más a ellas, sabemos que si arreglamos la precariedad, el impacto sobre las mujeres por las propias dinámicas sociales va a ser mucho más positivo, ¿no? Va a ser mejor para ellas. También nos planteamos a la hora de apoyar y a la hora de fomentar esos techos de cristal, en el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación se ha aprobado un programa de trabajo muy ambicioso por los próximos 2 años, con 5 áreas que van un poco en esta misma línea, ¿no? Garantizar que estamos midiendo, visibilizar, sumar esfuerzos de todos los agentes implicados y conseguir que ellas hay otro de los apartados que es fomentar el mentorazgo y fomentar el impulso de las habilidades directivas.
cómo contribuir para que en este caso los techos de cristal se rompan, pues por ejemplo, CSIC ya tiene algunos programas de mentorazgo, CIEMAT también tiene, nuestros OPIs, comento, pero desde el observatorio querríamos fomentar, a través del observatorio, proponer el establecer un programa de mentorazgo que facilite, ¿no? Y que ayude a que esas mujeres se atrevan y a que se vean capaces y a capacitarlas, ¿no? Y a darles aquellas habilidades que pueden ser necesarias para atreverse con estos puestos y para que lleguen en igualdad de condiciones. Y luego la otra cuarta elemento o del otro ámbito en el que estamos trabajando mucho porque creemos que tiene un impacto indirecto y directo muy importante son esos entornos igualitarios y entornos diversos y entornos inclusivos. ¿Por qué? Pues no sé si habéis tenido ocasión de ver un documental que se llama Picture a Scientist. Es un documental que se lanzó en Estados Unidos el año pasado y es muy bueno, es un documental que recomiendo, dura 2 horas y va mostrando cómo es ser científica, ¿no? En Estados Unidos. Y yo tengo mis reservas, yo creo que en España hay elementos que son distintos, pero hay elementos que son comunes. Y el elemento que es común a todas las mujeres en ciencia, y yo lo corroboro cada vez que hablo con científicas y con investigadoras, son los sesgos de ese género. Son los sesgos, y los sesgos de género no son los hombres que tienen sesgos, no, es que la ciudadanía, la sociedad en su conjunto tiene sesgos. Hay un sesgo muy claro que aparece en este Pixel Scientist, que es que por el hecho de llamarte María y no Mario, cuando valoro tu currículum, aunque sean el mismo, lo voy a valorar peor. Independientemente de si quien está detrás es un hombre o una mujer, se hizo un estudio muy interesante en un departamento de psicología social, donde solamente el único elemento que nos decía, que valoraba por debajo las capacidades y las competencias y el currículum de ella respecto de él era el nombre. Por tanto, esos sesgos que además reflejan que las mujeres todavía no pertenecen, están, pero no siempre pertenecen o no lo hacen en la misma medida, no participan de la misma manera plena que ellos, hay unos sesgos inconscientes que son los que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí uno de los elementos en los que estamos trabajando mucho en el Ministerio es la formación. Sensibilizar, formar, capacitar. Hemos elaborado un itinerario formativo. ¿Por qué? Porque podemos impulsar políticas excelentes, políticas muy ambiciosas, medidas y actuaciones que sabemos que van a tener un impacto muy importante o en el corto, en el medio, en el largo plazo, ya veremos cómo impactan en esos números, pero también nos tiene que preocupar mucho es quién va a ejecutar esa política, porque esa política no cae y baja y ya está. Esa política normalmente son departamentos de recursos humanos en los centros de investigación, son unidades o estructuras de igualdad en esos centros de investigación o comisiones de igualdad, donde tenemos una parte sindical y una parte de la administración que no siempre están plenamente formadas en estos temas, tienen muchísima ilusión, pero el conocimiento a lo mejor no es, yo dicho por ellas, no porque yo las critique en absoluto, sino cuando yo he hablado con esas estructuras de igualdad, es uno de los temas que nos demandan más, ¿no? Y es esa formación. Una de las medidas que tomamos a raíz de incorporarme yo, fue precisamente ese sumar esfuerzos. Entonces, nosotros cada 2 meses nos reunimos con la estructura de igualdad de todos nuestros organismos, tanto nuestros OPIs, organismos públicos de investigación, como la Agencia Estatal de Investigación, CEDETI, y el ISTI, el Instituto de Salud Carlos III, y nos contamos. Entonces, me sirve para identificar necesidades y para sumar esfuerzos y optimizar recursos, porque uno de los temas que tenemos cuando vamos a ejecutar estas políticas y estas actuaciones es lo que comento, es decir, oye, primero, ¿saben hacerlo? Es decir, ¿tienen la sensibilidad para saber hacerlo? Y luego, ¿tienen la capacidad? Ya no capacidad personal, sino capacidad en recursos, en tiempo, en que es una carga más, en que no hay, económicamente no se refuerza. Todo esto es una realidad. Entonces, la fórmula que mientras que las cosas van mejorando, que afortunadamente están mejorando también a nivel de financiación, lo que hacemos es sumar esos esfuerzos, ¿no? Entonces, es formación y esas reuniones periódicas. Hay 2 cuestiones que has mencionado sobre las que quisiera hablar más. Una es la precariedad y la otra es estos sesgos de género. Voy a los sesgos de género porque obviamente es un obstáculo a vencer, un obstáculo en torno al que trabajar. Existe también en los mecanismos de financiación, porque sé que es algo sobre lo que habéis reflexionado recientemente desde la unidad también a través de un webinario, ¿no? Con esa necesidad de la igualdad de género y de la perspectiva de género también en los mecanismos de financiación tan importante para que siga habiendo investigación y para que las mujeres investiguen.
Pues los datos que nos refleja Científicas en Cifras nos habla en que en las convocatorias de recursos humanos, en este caso de la Agencia Estatal de, de Investigación y los de formación, no hay presencia, o sea, las tasas de éxito son similares. Por tanto, allí a priori en su conjunto no parece que haya ninguna dificultad o nada que nos preocupe. También os digo, solamente, o sea, es en superficie. Yo soy de las que creo que hay que rasgar y rascar por si acaso hubiera algo que se nos esté escapando. Donde sí nos preocupa, que eso nos ha dicho Científicas en Cifras, son en las convocatorias de proyectos de I+D. Hay una diferencia en tasa de éxito de 5 puntos porcentuales de ellos respecto de ellas, en el conjunto. Entonces ahí sí que nos planteamos, es una de las medidas que estamos desarrollando este año, hacer un estudio de impacto de género que nos permita entender los porqués. ¿Hacia dónde creemos que van esos porqués? Las convocatorias son objetivas. Los criterios que se plantean incluyen criterios de igualdad de género. Lo que sí nos estamos planteando ahora, no desde la unidad, sino desde la unidad de manera consensuada con la agencia y además reforzando y asesorando también a otras agencias regionales, es, por un lado, si caben medidas de acción positiva o caben medidas que fomenten que haya que los números se equilibren más. Hablamos, por ejemplo, CEDETI tiene una medida que es que a igualdad a igualdad de proyectos, el proyecto se lo llevaría en un punto más aquel que presente una IP mujer. Es una medida adicional, es un punto adicional que se ha consultado y está en un marco normativo legal y permite fomentar, ¿no? Ayudar a que esa situación que no es neutra de partida, porque hay muchas menos mujeres solicitantes, etcétera, pues favorezca. Esa misma medida, por ejemplo, en ese webinario que tú comentabas, la Agencia de Financiación de Navarra o la Consejería de I+D de Navarra, que están muy por delante, ¿no? Son un referente también a nivel regional en buenas prácticas. A mí me llamó mucha atención entre las medidas que tenían, una de ellas era garantizar el lenguaje inclusivo en sus convocatorias, entonces lo miran muy bien. Y otra, más interesante todavía, es que dan más dinero. Entonces, a igualdad de, o sea, el proceso es el mismo, pero si hay una IP mujer que gana, se le da un poquito más de financiación. Es una forma de fomentar que, bueno, pues que haya más mujeres también, ¿no? Que se presenten y de ayudar a que ese desequilibrio de género que se produce, en este caso, se siga produciendo. ¿Dónde sabemos que hay? Y ahí es el tema de los sesgos de género, pues que al final quienes están valorando todos estos procesos de evaluación, igual que los procesos de selección. Y en selección yo he trabajado en mi vida anterior en la privada, trabajé en recursos humanos y trabajábamos muchísimo, no los sesgos de género, sino los sesgos inconscientes. Es decir, si una persona entra en una oposición, en un tribunal de oposición, y me entero que es de un pueblo, de mi pueblo, que es un pueblo muy chiquitito, como el mío, allí, no sé, en Asturias, en Picos de Europa, inconscientemente lo que me diga lo voy a ver con mejores ojos y es algo inconsciente. Entonces, ese sesgo inconsciente que hace que yo valore quizá un poquito mejor y es algo muy sutil a esa candidatura respecto de otra, esto en un proceso de oposición puede producirse de manera similar en la valoración de proyectos, ¿no? En la valoración de un proyecto de otro, son diferentes sesgos los que tengo que conocer. Entonces, ahí lo que estamos trabajando es, por un lado, objetivar lo máximo posible esos baremos, ayudar y apoyar a que esos baremos que se utilicen, bueno, pues sean lo más objetivos posibles, como cualquier proceso de selección en cualquier empresa, en la empresa privada o en mi caso, que yo lo conocía muy de cerca en el Instituto Europeo de Igualdad de Género, cómo se objetivaba ese proceso y luego en hacerles conscientes de esa existencia de sesgos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la agencia tiene un vídeo muy bueno y ahora la Agencia Estatal de Investigación ha aprobado en enero su plan de igualdad. Entonces, en ese plan de igualdad donde hay medidas muy, muy interesantes y yo creo que además ha sido con ayuda del proyecto Supera, en el que participa la Unidad de Mujeres y Ciencia, que le hemos ayudado a hacer el diagnóstico y a aprobar ese plan de igualdad, pues como parte de ese plan hay una parte muy importante que es trabajar los sesgos de género. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo lo vamos con nuestra colaboración y en el marco del proyecto Supera? Pues formando a todos esos colaboradores y colaboradoras que van a valorar esos proyectos para que sepan de sesgos, para que sepan que existen. Lo más importante es el metasesgo. Yo no tengo sesgos, bueno, pues sí existen y ahí están y que lo sepan. Y luego, pues a través de un repositorio, ayudarles a
a entender, ¿no?, cómo funcionan y cómo trabajarlos, ¿no? Es un poco dos de las medidas en relación con los sesgos que se van a desarrollar. Al hilo de esto que nos cuentas, seguro que hace unos años sería impensable poder leer un titular como el que yo ahora traigo aquí, muy en la línea de lo que tú nos estabas explicando. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anula parcialmente una convocatoria de ayudas científicas de la Generalitat por no incluir medidas de igualdad. Entiendo que para alguien que lleva tantos años trabajando en algo así es una buena noticia, ¿no?, que la justicia también emita ese tipo de fallos. Es muy buena noticia, sin embargo, yo te tengo que traer otra a colación. Esta es muy buena A noticia y ver, precisamente hay que ponerla muy en valor, pero no es más en el ámbito de la ciencia, no es en el ámbito de las convocatorias, pero eso sí, en el ámbito del Ministerio de Igualdad se encontró hace unos meses también con una sentencia que iba en contrario, en una licitación donde era para unas teleoperadoras teleoperadores del 016, pues el requisito era para atender a mujeres víctimas de violencia de género, pues se pedía que fueran mujeres. Entonces, una de las empresas licitantes pues vio bueno, pues se la había discriminado y lo ganó. Entonces, ¿por qué traigo este contraejemplo? Porque esto que parecería que no tendría que ser una buena noticia, sino que tendría que ser una práctica común, porque nuestra ley orgánica así nos lo permite, esas medidas de acción positiva, sí que es cierto que esto no es de España. En toda Europa se está intentando fomentar que se incluyan medidas de acción positiva y, sin embargo, hay que hilar muy fino para que esas medidas de acción positiva no se reviertan y sean discriminatorias de otra manera, ¿no? Entonces, hay que hilar y hay que justificar muy mucho. Yo soy una ferviente defensora de las medidas de acción positiva y creo que además la vicepresidenta primera de Gobierno, Carmen Calvo, en las palabras de apertura del 11 de febrero, en el acto que hicimos en el Ministerio, yo me quedé con esa reflexión de ella, ¿no? El camino está en las medidas de acción positiva. ¿Por qué? Porque si se sigue haciendo todo de la misma manera, las cosas no van a cambiar. Entonces, manteniendo ese marco normativo y teniendo en cuenta que la Comisión Europea y la Unión Europea está fomentando, está animando a que vayamos por esa vía, porque si no, las cosas no cambian, yo creo que precisamente esta sentencia tiene que animarnos a definir cómo deben ser esas medidas y cómo pueden ser. ¿Cuál es la contrapartida de todo esto en la ciencia? Pues que la ciencia es excelencia. Y imaginar las cuotas, por ejemplo, una de las reflexiones que yo creo que es totalmente lícita, ¿no?, de una mujer, una investigadora potente de muchísimo prestigio, lo que no quiere es participar en nada o que algo ¿no?, conseguir un proyecto, una financiación, etcétera, y que el mensaje que le demos es porque es mujer, ¿no? El mensaje indirecto, un poco hacia sí. donde el problema que tenemos con las cuotas en otros ámbitos ha sido ese, ¿no? Y en el ámbito de la ciencia, yo es una de las reflexiones que hago, ¿no? Que la importancia de que el talento no tiene género, la ciencia es excelente independientemente de quién esté detrás y, sin embargo, hay sesgos que hacen que ellas se queden atrás, ¿no? Y que su contribución no sea igual, su reconocimiento no sea igual. Por tanto, hasta que consigamos que la situación sea efectivamente en el mismo punto de partida, pues habrá que hilar muy fino y para eso, pues eso, a través del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación y de los grupos de trabajo que vamos a crear, vamos a pedir la colaboración de los y las expertas en estos temas para, bueno, pues atrevernos y a proponer al Ministerio, a las convocatorias, a las agencias de financiación, ayudarlas, asesorarlas a que todo esto vaya en esa línea. A mayores tenemos un contexto muy bueno y es que la Unión Europea nos está marcando tanto los fondos europeos que vienen, nos comentaban el otro día que los fondos europeos, los criterios de igualdad han tomado mucho más peso en los fondos FEDER, en los fondos FEDER también para el Objetivo 1 para investigación, como Horizonte Europa, la igualdad toma una relevancia muchísimo mayor. Por tanto, cuanto antes hagamos oreja y cuanto antes vayamos en la misma línea que nos está marcando la Europea, por ejemplo, Horizonte Europa, tiene como criterio de elegibilidad que los centros de investigación del equipo que presenta un proyecto tenga un plan de igualdad. Ostras, pues esto va a suponer
y además no vale cualquier plan de igualdad. Entonces, creo que aquí, bueno, pues es precisamente España, el lunes pasado, este lunes, presentábamos la situación de España en planes de igualdad en nuestros centros y universidades como un referente a seguir por el resto de países para cumplir con este requisito de Horizonte Europa. Entonces, en nuestro caso, un poco también por no quedarnos con el sinsabor, ¿no? De hacia dónde ir. Ostras, que vamos bien. Hay que ver el vaso medio lleno, pero si hay espacio de mejora, pues hay que avanzar, ¿no? Bueno, es que seguramente esas acciones en positivo y esos planes de igualdad tienen mucho que ver con los datos que comentábamos al inicio, ¿no? El hecho de una mayor presencia de mujeres investigadoras en lo público, en las administraciones públicas, mientras que eso todavía no se equilibra en lo privado porque están apostando menos por esas acciones positivas o por esos planes de igualdad. Decía que el otro concepto sobre el que quería hablar, al que quería volver, era el de la precariedad, tú lo mencionabas, y también lo mencionaba recientemente el ministro de Ciencia, Pedro Duque, cuando anunciaba que en unas semanas llevaría al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Ciencia, que uno de los objetivos es la necesaria lucha contra la precariedad en la ciencia, ¿no? Y que eso directamente va a beneficiar, por supuesto, a las mujeres. ¿Tiene voz y voto ahí la unidad de mujer y ciencia en esta nueva ley? Sí, sí, obviamente se ha consultado. Ten en cuenta que la estrategia de igualdad de género en I+D+I es una estrategia dual. Y se consulta, por un lado, todas estas iniciativas donde la igualdad está en el centro, ¿no? Y donde estamos evaluando la situación de las mujeres, evaluando la perspectiva de género en los estudios, pero luego hay la otra pata de la estrategia dual es que la igualdad sea transversal a todo lo que se hace. Por tanto, la ley de ciencia ha pasado por la unidad de mujeres y ciencia, donde se han hecho contribuciones y se ha aportado esa mirada, ¿no? Esa mirada desde la igualdad y esa perspectiva de género, pero porque es un compromiso del Ministerio y del ministro que sea así. Y no solamente en esta ley de ciencia, también ha estado en otros hitos que se han ido avanzando, los que se ha ido avanzando este año. Por ejemplo, la estrategia estatal de ciencia, tecnología e innovación lleva como uno de los principios rectores la igualdad de género y aparece en dos de sus ejes, en el eje 14 y en el eje 7 y en el eje 14. Cuando hablamos de personas, que no se nos olvide que las personas somos todas, pero la mitad son mujeres y la mitad son hombres y hay cosas que son diferentes, entonces ahí es importante. Y luego en el 14, porque cuando hablamos de una ciencia por y para la sociedad volvemos a ser 50-50 y no todo nos afecta de la misma manera y el impacto sobre unas y otras es diferente, ¿no? Entonces ahí en esa estrategia, en el plan nacional también, de I+D+I. Entonces, bueno, por comentarte que efectivamente esa mirada está, ese apunte está y esa importancia de que no solamente cuando ahora la ley vaya, ¿no? y se discuta y tengamos un texto final, cuando se avance en esa figura y cuando se avancen en esas actuaciones, también estaremos ahí. También estaremos porque es lo que yo te decía antes, ya no solamente tener una ley, sino asegurar que según se va bajando y ejecutando lo que dice esa ley, los órganos ejecutores y a la hora de implementar, no se nos olvide mirar que hay obstáculos invisibles que pueden afectar de manera distinta a unas respecto de otros. Por ejemplo, las maternidades y paternidades, ¿no? Si hay periodos de evaluación, si hay periodos, como pasa en los sexenios, ¿no? Donde yo he tenido un periodo en el que no he sido productiva o productivo, ahora ya con la equiparación de permiso de paternidad y maternidad nos aplicaría igual, bueno, pues ese tiempo se me reconoce, no se me reconoce, puedo prorrogarlo un año más, me quedo por detrás. Ahí yo creo que es importante dar la alternativa, no decidir pero sí dar la alternativa que si hay una persona que no ha producido en ese tiempo, ¿no? De esa licencia por maternidad, esa excedencia por cuidado de hijos, que se tenga en cuenta. Lamentablemente, en el último año hemos hablado mucho del negacionismo de los negacionistas, hablando de violencia de género, hablando de la propia pandemia, del COVID, de las vacunas. ¿Existe negacionismo entre la comunidad científica sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque con lo que tú nos cuentas es una obviedad que la brecha de género existe en la ciencia, en la tecnología, pero ¿existe negacionismo dentro de la comunidad científica? Pues yo creo que lo que hay es una atención selectiva. Y ahí me pongo el sombrero de psicóloga, de doctora en psicología. Lo que hay es una atención Sí. selectiva. O sea, yo veo aquello sobre lo que estoy preocupada, ¿no? O preocupado. Si soy hombre,
pues estos temas, salvo que me mueva en un círculo o tenga cierta sensibilidad, yo en mis investigaciones, si además son de temas muy alejados a un impacto directo o indirecto sobre la ciudadanía, pues es que no está en mi día a día. Por tanto, aunque yo tenga el dato, pero si no lo veo, lo que no veo, no me lo creo, ¿no? Y eso en el caso de los hombres, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más aliados y más personas que no hace falta, sean hombres o mujeres, que no hace falta ir, ¿no? Y justificar y argumentar el dato. Luego tenemos otra realidad y es la de reconocer estos datos que están sucediendo, ¿no? Yo tengo el dato, pero como a mí no me ha pasado, o como yo no lo he identificado como algo que me pase porque tampoco está en mi día a día, o sea, tampoco para mí es una preocupación, ¿no? Es decir, acoso sexual. ¿Te han acosado sexualmente? Pues no, la verdad es que... Y luego, en cambio, si yo te pregunto, oye, ¿alguna vez alguien te ha hecho un comentario que fuera de tono, que no solicitado, que te ha hecho sentir incómoda? Ahí es cuando un gran porcentaje de mujeres reconocen que ese tipo de cuestiones sí se han dado. Entonces, en el caso de las mujeres, hay que hilar fino a qué hay detrás. Cuando yo hablo de sesgo de género, con ejemplos, con conductas, ¿no? Y con ejemplificando que normalmente dices, pues sí. Otra cosa está en que yo siga para adelante y yo y mi resiliencia nos hagamos con ello, ¿no? Y ya está. Yo creo que sería... Y luego hay otra parte que es la del victimismo. Es que hay mujeres que no se sienten cómodas reconociendo que esto les ha pasado porque hay actitudes alrededor en esas dinámicas sociales que son contraproducentes en los ámbitos de investigación, y es el paternalismo o el victimismo. Es decir, si yo tengo una situación de acoso sexual y yo reconozco que me ha sucedido una situación de acoso sexual, os digo acoso sexual porque es uno de los temas que hemos hablado en Científicas y en Cifras y en Jóvenes Investigadoras, el problema no lo tengo yo. El problema lo tiene la persona que me está acosando, pero la inercia o las dinámicas sociales van a llevar a poner el foco en mí, y yo no me siento cómoda porque yo lo que vengo aquí es a trabajar, a investigar y a hacer ciencia. Entonces, a eso sí yo creo que es importante, es otro de los temas que puede haber detrás de lo que tú llamas negacionismo. También te digo, para comprobar si hay negacionismo, pues habría que hacer un estudio y una investigación donde hablando con toda la comunidad científica, nos dijeran, ¿no? Porque al final, si nos quedamos con la percepción mía de mi entorno, en mi caso yo te diría que en absoluto, porque la gente con la que me rodeo obviamente está muy sensibilizada y trabaja en esto. Por tanto, ahí sí que yo creo que es importante ser objetiva. Pero bueno, un poco por darte alguna de las líneas hacia donde puede ir esa atención selectiva, que yo le llamo, pues yo creo que iría por ahí, ¿no? Bueno, pues es que, y yo creo que es legítimo, que si yo no me apetece o no quiero o no lo veo, porque hay una palabra muy importante que va asociada a la ciencia y es el prestigio, no quiero, viendo que los sesgos me llevan a que mi reputación es la cuestionada cuando hay un señor que se dedica a abusar de su situación de poder, es que los estudios nos dicen que la reputación que se cuestiona es la mía. Y soy la persona preguntada. Entonces, todo esto yo creo que es complejo. Sobre todo es complejo, pero eso no quiere decir que no exista, vaya. O sea, los datos son los datos, ¿no? Sí, es una complejidad similar entonces a otros sectores, no es ajena a la ciencia, ¿no? A este tipo de complejidad que viven ellos y ellas en otros ámbitos. Nos quedan unos minutos y la gente que nos sigue tiene alguna pregunta, alguna idea, alguna reflexión que le haya motivado lo que escuchan de Zulema, nos lo pueden escribir, pero hay dos cuestiones que yo sí quería plantearte, porque no sé si ya habéis tenido tiempo desde la unidad que tú diriges de estudiar el impacto que tal vez a corto, a medio, a largo plazo pueda tener esto que hemos vivido y que seguimos viviendo, el COVID, la pandemia, el teletrabajo, los cuidados, el confinamiento, en el sector de la ciencia o más concretamente en la carrera de las jóvenes científicas, las mujeres científicas en general. No sé si ha habido tiempo de analizar eso para proponer medidas, porque seguro que hay un impacto. Pues fíjate que es una de las primeras cosas que hicimos. Cuando me incorporé, una de las primeras cosas de los análisis que hicimos fue una publicación donde dábamos una serie de pautas y recomendaciones sobre lo importante que era, la publicación se llama Género y Ciencia, es un documentito que está en el espacio de igualdad del Ministerio,
que se llama Género y Ciencia frente al coronavirus. ¿Por qué? Porque queríamos poner en valor la importancia de incluir la perspectiva de género tanto para el personal investigador, teniendo en cuenta que las mujeres y la carga de la conciliación teníamos miedo que recayera sobre ellas y que eso impactara en su producción científica, como tener en cuenta que quienes más iban a sufrir en sociedad la crisis sanitaria, económica y social eran las mujeres, que eran las que estaban al frente. Por tanto, toda la ciencia que se hiciera, toda la investigación en todos los ámbitos que se hiciera, debía tener en cuenta no solo las variables sexuales, ¿no? las variables biológicas, morfológicas derivadas de mi sexo, sino además las dinámicas que estaban produciendo, porque las que han estado enfrente de esta crisis, no solamente en los espacios formales, me refiero a nivel de médico y sanitario y de enfermería, sino también en casa cuidando a quienes necesitaban cuidados, han sido las mujeres. Eso por un lado. Y nos atrevimos a dar un paso más y fue estudiar cómo había sido el confinamiento entre nuestro personal investigador. Entonces hicimos una encuesta donde participaron, si no recuerdo mal, 1.500, 1.600 personas, 60% mujeres, 40% hombres más o menos, pero hubo mucha participación de unas y de otros. Y lo que preguntábamos era una serie de cuestiones sobre cómo había sido el confinamiento en una situación extrema de conciliación, de falta de ayuda y de impacto emocional, impacto sobre el físico y sobre la salud física y la salud mental, pues nos preocupamos de consultarles, ¿no? Cómo había sido. Una de las grandes preocupaciones en el medio plazo era si esa producción científica podía estar sesgada, o sea, podía estar verse mermada en el caso de ellas. ¿Qué nos encontramos? Que no había tanta diferencia. Salimos de dudas, no tanta diferencia, me refiero que la producción, cuántos artículos o capítulos de libros habían presentado durante el confinamiento, no había tanta diferencia. Quien más había presentado eran los hombres y mujeres con personas a cargo, que son los que tienen unos puestos de mayor, más altos en la escala investigadora. Curiosamente sí que es cierto que los que más habían producido eran los hombres respecto a las mujeres, hasta más de 3 publicaciones habían presentado, pero no era tan significativo como para decir, no, es que ya se van a quedar atrás. ¿Y por qué? Esa respuesta nos la dio en una reunión que tuvo el ministro con jóvenes investigadores, porque a raíz de estos resultados el ministro tuvo interés en reunirse y conocer de primera mano qué había pasado y cómo había sido el confinamiento para las investigadoras. Y el año pasado, en junio, nos reunimos con un grupo de ellas, 6 o 7, y una de ellas le comentaba que habían conseguido cumplir objetivos, que su actividad científica, actividad investigadora no se había visto mermada por el confinamiento, pero que lo habían hecho a costa de sus horas de sueño y a costa de su sacrificio. Lo que había sido, lo que intuimos que había sido un cierto paz en otras casas, en otros hogares, ¿no? Para algunos hombres, no para todos, pero para algunos hombres habían sido un remanso de paz el ahorrarte tiempo de desplazamientos, de reuniones y demás para ser más productivo. En el caso de ellas no habían quedado atrás, no se habían dejado quedar atrás, pero sí que se veía, y así se veía en el resultado de esta publicación, de este estudio, que el estrés había sido mucho mayor para ellas. Y otro dato muy interesante es que para una diferencia muy importante, del 57% de ellas respecto a un 42% de ellos, le habían dedicado 5 o más horas al día al cuidado de los menores en casa o al cuidado de las personas dependientes en casa. Claro, tiempo que dedicas a eso es tiempo que no dedicas a otras cosas, ¿no? Entonces, pues efectivamente, un poco para deciros que este estudio acaba también con una serie de recomendaciones sobre las que también estamos trabajando. Son recomendaciones a nuestros centros, a las universidades, a otros sectores donde se hace ciencia, se investiga y se innova, pero también nos lo aplicamos en primera persona para que nos sirva como hoja de ruta hacia, pues ir avanzando en esas actuaciones que creemos que son necesarias, ¿no? Para cambiar esos datos que hemos visto. Y la última, una reflexión que no puedo permitirme terminar esta charla contigo sin hacerla, porque leía el artículo, además era un artículo muy amplio, lo leía en las últimas semanas, lo publicaba la agencia SIN, que como sabes trabajan mucho los temas relacionados con la ciencia, bueno, la ciencia es su razón de ser, y se titulaba Coches, infartos y transporte, el patrón macho así ha diseñado el mundo sin tener en cuenta a las mujeres, ¿no? Y volvemos a lo que comentábamos del talento femenino, a la necesidad de atraer talento femenino, atraer y retenerlo, pero además por una cuestión de justicia y de prosperidad social, si queremos, ¿no? La necesidad de que haya una mirada equilibrada masculina y femenina que diseñe el mundo del futuro. Supongo que esa es una reflexión que vosotros hacéis, porque hay muchísimos temas en los que somos tratadas como la otredad, ¿no? Y no piensan en nosotras.
Sí, y de hecho eso tiene un impacto muy importante y muy negativo en algunos, depende en qué temas, sobre nosotras, ¿no? Uno de los Bueno, ejemplos en que la más sanidad, por ejemplo, en la sanidad, investigación en ¿no? materia sanitaria. Los fármacos, las vacunas, los ataques de miocardio, ¿no? Los ataques al corazón, las Sí. sintomatologías distintas son los temas que más se lleva estudiando. Y de hecho, ese es el otro gran pilar desde el que trabajamos de la Unidad de Mujeres y Ciencia. Uno es la situación de las mujeres e integrar la perspectiva de género para una plena participación, una participación igualitaria de las mujeres en la ciencia. Y la otra es integrar la perspectiva de género en la investigación. ¿Por qué? Por lo que tú estás comentando. ¿De qué forma lo podemos hacer? Obviamente los hombres han de ser sensibles a que cuando tienen se cuestionan y se hacen preguntas a la hora de investigar y de estudios, análisis y temas que van a tener un impacto sobre la ciudadanía, sobre las personas, sobre la sociedad, que piensen que puede ser distinto sobre las mujeres respecto de los hombres, no solamente por sus características biológicas y morfológicas, sino sobre todo por las propias dinámicas de género, ¿no? Uno de los temas que aparece en ese artículo es la movilidad de cuidado. Es que, Ujú. claro, o sea, es que si yo me muevo de una determinada manera, facilítame las cosas, ¿no? Hay un ejemplo que yo recuerdo que se lo conocí hace años, no sé si te suena a ti, que es un robot que le salió a Amazon misógino. Sí. Amazon llevaba 2 años ¿no? Invirtiendo y oye, qué bien que lo contaron, lo dijeron y lo retiraron del mercado, pero nos habla de los algoritmos, de lo importante que es la inteligencia artificial, ¿no? El otro día, hablando de este tema, que he estado en varios foros con este tema, me comentaban que estaban haciendo una investigación y un estudio donde estaba tomando como fuente de datos Instagram. Y en la fuente de datos de Instagram, las fotos de ellos, en su gran mayoría van con traje, y las fotos de ellas, en su gran mayoría, van con bikini. Entonces, claro, depende para qué y depende de qué se estés estudiando, pero eso no es un reflejo de la realidad social, ¿no? No es un reflejo. Entonces, yo creo que es muy importante cualquier cosa que se haga, ponerle esa mirada y tener en cuenta que para eso uno de los elementos clave es equipos diversos, donde la perspectiva de las mujeres, la vivencia de las mujeres y las preguntas que las mujeres podemos llevar por una forma distinta de, ¿no?, cómo convivimos en sociedad, nos permitan que la ciencia y los resultados de la ciencia sean de la máxima calidad y permitan el progreso de toda la ciudad, de toda la sociedad, ¿no? Sin dejarte a la mitad atrás, porque si no los resultados van a estar distorsionados, ¿no? Y es un problema. Es un Mm. problema sin. Yo me acuerdo, me pasó hace poco, para comprar bicicletas en casa, yo me planteaba, da lo mismo, bueno, pues esta bici es más barata, pues voy a comprar esta que aunque sea de chica, para mis hijos vale, para uno de mis hijos. Y dije, espérate, voy a mirarlo con perspectiva de género. Entonces me hice mi análisis y efectivamente las bicicletas de las mujeres son distintas porque hay estudios que muestran que la longitud del brazo es diferente y la morfología y las caderas. Dije, no ves, pues qué bien haberlo consultado porque a priori no te lo planteas. Y en cambio, los coches, en este artículo, pues no es así, ¿no? Uno de los temas es que los estudios de seguridad que se hacen, pues no estudian la fisionomía de las mujeres. Sí, dice una frase muy interesante ese artículo que creo que también es una buena conclusión, que el diseño tiene el objetivo de hacer la vida más fácil a la gente, en este caso podemos decir la ciencia, tiene el objetivo de mejorar, ¿no?, la vida de la gente. Si diseñamos, si investigamos teniendo en cuenta a las mujeres, estamos diseñando e investigando para más gente, porque somos la mayoría de la población, así que la perspectiva de género tiene también esa utilidad, incluso para los negacionistas, ¿no? Pues aquí una utilidad más de la perspectiva de género es equilibrar y hacer evolucionar el mundo de una forma más justa y para la mayoría. Zulema, te agradezco muchísimo esta hora de conversación, ya hemos estado una hora hablando de ciencia en femenino, desde luego que ahora ya ponemos en el mapa tu trabajo, la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, este observatorio del que nos estás hablando, y seguiremos absolutamente todo lo que hagáis. Espero que venga una época más fácil para trabajar, porque te incorporabas, me contabas antes de empezar, te incorporabas a la dirección en el año del COVID, ¿no? En el año del COVID. Me incorporé el 20 de marzo en pleno confinamiento y además fui del grupo que primero lo pasó, además, o sea, que lo viví en primera persona y es un poco raro, ¿no? Fue un poco, pues para todos y para todas ha sido un año muy raro y bueno, yo creo que gracias a la ciencia
a ver si hay que decirlo, pues veremos que hay luz al final del túnel y que esto se va a pasar y que, bueno, pues saldremos más fuertes, yo estoy segura, y saldremos con una lección muy bien aprendida. Y hay cosas que en materia de ciencia han venido a quedarse, en materia de ciencia y en materia de trabajo, ¿no? Yo creo que hay algunos temas como el teletrabajo que, hilando fino y haciéndolo con perspectiva de género, pues puede permitir que algo de beneficio y de cambio en la forma de organizar las cosas, pues también nos traiga, ¿no? Pero sí que hay una última reflexión que yo sí que quería hacer a raíz de lo último que comentabas, es ese llamamiento, esa importancia que yo creo que tiene que las mujeres se incorporen no solamente a la ciencia, a la investigación, para que los resultados sean los que hemos comentado, sino a diseñar la ciencia del futuro. Y al hilo de lo que hemos ido hablando en esta hora, de los techos de cristal, las mujeres tienen que estar donde se toman decisiones y donde se diseñan las cosas. Porque es cuestión de justicia, porque es algo que yo creo que, bueno, pues somos la mitad de la población y solamente el 10% están al frente de los países, son líderes de los gobiernos en los países. Pero es que si no están ellas y no traen su mirada, el futuro también se queda cojo, ¿no? El futuro y las nuevas generaciones no van a seguir pues manteniendo esos mismos errores, esos mismos sesgos que estamos identificando ahora. Entonces yo creo que quiero dejar ese último llamamiento a que en todos los ámbitos, pero también a todos los niveles y especialmente donde se está diseñando la ciencia y la innovación del futuro. Pues ojalá hablemos en un año y esos datos que se mueven tan lentamente se hayan movido y podamos hablar de otras cifras y de otra situación más favorable para las mujeres en la ciencia. Zulema, un placer haber estado contigo esta tarde, y a toda la gente que nos ha seguido la emplazo para el jueves que viene, que todavía hay más ciencia en femenino. Este ciclo que organiza Que Ciencia con el apoyo de la Diputación de Pontevedra se cierra el jueves que viene a partir de las 7, una mesa redonda bajo el título Unha carreira científica en desigualdade. Un beso, Zulema, y gracias a todos por seguirnos. Eso, gracias. Chao, chao.